compañeras y compañeros. Este es el primer taller regional que realizamos en torno a la vivienda. Vamos a hacer otras reuniones en el norte del país y a finales de mayo cientos de unidades habitacionales, familias de las unidades habitacionales que hay en todo el país, nos vamos a reunir en la Ciudad de México. Recientemente ustedes han visto en la televisión la tragedia de los españoles. La gente se está amotinando en el Congreso de los Diputados frente a los partidos políticos en sus oficinas. Están protestando para que no les quiten su casa, para que no los desalojen. Mucha gente se está suicidando. Eso es lo que no queremos ni vamos a permitir que pase en nuestro país. Nos vamos a organizar porque no queremos vivir la tragedia de los españoles y la tragedia de los americanos. Muchas familias también mexicanas que vivían en California, en Texas, en Nuevo México, pasaron por lo mismo que hoy les ocurre a los griegos o a los españoles. La culpa no fue de las familias, la culpa fue de aquellos que crearon una burbuja para especular, pensando que las viviendas iban a tener un precio que iba siempre y siempre para arriba, y al final de cuentas los valores se desplomaron y nos provocó una de las crisis más grandes que habíamos vivido desde 1929. Pero aquí también los que sufren es la gente que tenía las hipotecas. Y entonces con estas reuniones regionales lo que queremos es dar asesoría, enseñarnos entre nosotros a defendernos legalmente, mostrar toda nuestra disposición y nuestro compromiso absoluto para pagar las deudas y llegar a encuentros con la autoridad para encontrar las mejores condiciones que nos permitan salir de este problema. Aquí, al igual que en Estados Unidos, y al igual que en España y al igual que en Grecia, se creyó que estábamos en el auge financiero y se desató una oleada especulativa en la construcción de la vivienda. Cualquier rincón de tierra lo veían propicio para construir una casa. Se acabaron los bosques en muchos lugares, terminaron con el agua y acabaron contaminando y secando muchísimos acuíferos y destruyendo grandes cantidades de zonas rurales dispuestas para el cultivo de los alimentos. Vean ustedes los cinturones cuando van llegando a la Ciudad de México, por Iztapaluca, por Los Reyes, pero también por Tijuana y lo mismo por Ciudad Juárez, aquí también en Puebla, en Cuautla, en Cuernavaca, en todos lados construyeron sin ton y son. Y le dijeron a la gente: ya está tu casa. Que al cabo el Infonavit responde y también el gobierno responde. Pero alguien provocó la crisis del 2008 y 2009 y
muchísima gente perdió el empleo aquí y en todo el mundo. Eran trabajadores que tenían su salario que se les descontaba para integrar el fondo de vivienda. Eran familias que tenían un determinado empleo y que por lo tanto lo perdieron, le redujeron la jornada de trabajo, por lo tanto le redujeron sus ingresos y no pudieron pagar. Y muchos otros, por esa avaricia especulativa de los constructores de la vivienda, pero también de las instituciones del gobierno, de la Sociedad Federal Hipotecaria y de las propias autoridades del Infonavit, les dijeron: júntate listas, mételos como solicitantes de crédito para que les otorguen su vivienda, que no te importe a ti si tienen el ingreso suficiente para pagar un crédito. Copiaron la misma cosa que hicieron los desarrolladores en los Estados Unidos. Intentaron la solvencia y la capacidad de pago de cientos de miles de familias mexicanas, al igual que intentaron allá con los gringos la solvencia en el pago y en el ingreso de cientos de miles de familias gringas o de mexicanas o de puertorriqueños o de salvadoreños que viven allá. Llegó un momento en que esto tenía que quebrar y ahora nos volvieron a saquear, porque ahora nosotros somos los que estamos saliendo, todos los contribuyentes, a rescatar a las empresas constructoras y a los intermediarios financieros, porque al final de cuentas todas las constructoras tenían sus propias empresas de financiamiento a través de las llamadas sociedades financieras de objeto limitado, las OJOLES. Se quebró Metro Financiera, se quebró Crédito y Casa, se quebró Su Casita, se quebró Crédito Inmobiliario, se quebraron todas esas, y como si no hubiéramos tomado en cuenta la lección de cuando pagaban los bancos en 1995, ahora volvimos a pagar el quebranto de todas las financieras que otorgaron créditos irregulares y le prestaron a gente a sabiendas de que nunca podían pagar porque no tenían empleo ni tenían tampoco ingresos, y porque no se cuidaron de las consecuencias de la crisis económica que se vivió en el 2007 y en el 2008. Y llegó la peor tragedia. En México necesitamos 6 millones de casas nuevas. Muchas familias jóvenes se han casado. Muchos jóvenes siguen viviendo en las casas de sus papás, cosa que no se veía desde hace muchos años. Hace falta vivienda, y el problema es que las cifras tan dramáticas que hace rato nos exponía Alejandro constituyen la realidad en Chihuahua y en Tijuana, en la zona conurbada del Distrito Federal y el Estado de México, en Celaya, en Acapulco, en Puebla, en Tlaxcala. En todos lados las unidades se están quedando vacías y están siendo foco importante para el asiento de la delincuencia y las actividades ilícitas de muchísima gente, sometiendo a terror a las familias y a los vecinos que siguen habitando esas unidades habitacionales. ¿Cómo creían que una persona con un ingreso miserable podía pagar al mismo tiempo 3 camiones, agarrar el metro, el microbús o el taxi, gastar casi 60 pesos diarios y al mismo tiempo poder pagar un crédito que le salía prácticamente por arriba de sus posibilidades? No
no se podía. Y la gente se fue saliendo, porque le quedaba muy lejos del lugar donde estudian sus niños, porque tenían que tomar jornadas de hasta 6 horas para llegar al lugar donde trabajan, porque no había centros comerciales y muchas de las unidades no tenían tampoco áreas verdes ni espacios comunitarios. Y hoy tenemos la tragedia de que casi 2 millones de viviendas están abandonadas. Hace poco platicamos con el director, el nuevo secretario de la SEDATU, y le preguntábamos si era cierto que se las iban a entregar a los gobernadores y a los presidentes municipales. Nos dijeron que no, pero el día de ayer ya el gobernador de Chihuahua empezó a entregar casas. ¿Cómo dejarle a un gobernador o a un presidente municipal el manejo de las casas? ¿Qué no saben que ellos actúan con la mentalidad y con la lógica de entregar cualquier cosa para ganar votos e incrementar los adherentes a sus partidos políticos, importando muy poco que eso signifique quebrantos a las finanzas de los estados o a las finanzas del país? Van a entregar las casas a otras familias. ¿Acaso esas familias son extraterrestres o vienen de Marte o de cualquier otro lugar y van a permanecer allí en aquellos lugares que fueron abandonados por sus vecinos, por sus compadres o por sus familiares, porque no había los servicios y estaban muy lejos del centro de trabajo? Evidentemente que no. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, y es lo que quisiéramos proponerles, que los estados de Tlaxcala, de Morelos, de Oaxaca, de aquí mismo de Puebla, empecemos a levantar con mucha fuerza la solución de la cartera vencida de cientos de miles de familias que viven en las unidades habitacionales. Unas de ellas son del Infonavit, otras son del FOBISTE, otras recibieron financiamiento directo del banco, pero todas padecen la pérdida de empleo, la caída de su salario y la imposibilidad de seguir viviendo en esos lugares tan alejados. Vamos a volver a tener que establecer medidas de solidaridad y de apoyo para hacer volver nuevamente entre nosotros aquel gran principio que nunca debemos abandonar, y ese principio es muy elemental: a nadie le van a quitar su casa. No vamos a permitir que ninguna familia sea desalojada. Entre todos nos vamos a defender y como gatos boca arriba vamos a luchar porque nuestros hijos tengan un techo y nosotros tengamos un lugar donde vivir y un espacio adecuado que sea propiedad de nuestras propias familias y de las próximas generaciones. Con ese principio tenemos que trabajar. Vamos a entrar en negociaciones la próxima semana con el director del Infonavit y las autoridades de la Sociedad Hipotecaria Federal, porque lo único que queremos es de que no nos quiten la totalidad del salario, porque nos ponen ante la disyuntiva de comer o de pagar, y si nos quitan casi la totalidad del salario, lo más seguro es de que vamos a preferir comer que pagar la deuda. Y entonces lo que queremos encontrar es un justo medio para poder lograr pagar y al mismo tiempo comer.
porque eso es lo que queremos, pagar y comer, y también vestir, y divertirnos también, y cubrir las necesidades de educación y algunas cosas de nuestra actividad cultural. Si encontramos este justo medio, todos seremos felices y contentos, y se acabará esta crisis hipotecaria que nos volvieron a meter en ella personas que salieron ganando sumas multimillonarias de dinero. Y también vamos a empezar a llevar nuestras listas de las personas que quieren ocupar alguna de las casas, de las cientos de miles de millones de casas que están abandonadas en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, porque hay mucha gente que tiene necesidad de esas viviendas. Y queremos que sea transparente el otorgamiento y la concesión, la subasta, como ellos le llaman, la subasta de esas viviendas. Queremos que sea transparente y que no se le vayan a dar a los amigos, o que hay, aprovechando que hay elecciones en 14 estados de la República, nomás se ordena a los que voten por un solo partido. Cuando nosotros tengamos organizados a las personas que quieran ocupar las viviendas, lo único que vamos a pedir es que la subasta sea clara, transparente, con reglas que todos conozcamos y al mismo tiempo que tengamos la oportunidad de participar en condiciones de equidad con cualquier otra persona que también la quiera ocupar. Así como vamos a defender a la gente que ya vive, también la idea es que mucha gente que necesita vivienda pueda ocupar las viviendas que en estos momentos están desocupadas. Llegaron hasta estos momentos a la comprensión de que la construcción de la vivienda ya no debería ser horizontal, sino que ahora debería de ser vertical. Ya todo para arriba, nada para seguir acabando con grandes extensiones de tierra. ¿Cuántos años pasaron por nuestra parte diciéndosenos de manera permanente que lo que estaban cometiendo es una irracionalidad urbana y una crisis de servicios que no iba a tener consideración de muchísimas regiones del país? Pero no aferrados a la vivienda horizontal. Y es una crisis de grandes proporciones. Pero nadie construye donde quiera. Detrás de cada vivienda horizontal, de cada unidad habitacional y cada complejo inmobiliario, había un presidente municipal que recibía grandes mordidas de dinero a cambio de las licencias y los permisos de construcción y los cambios de uso del suelo. ¿Saben ustedes la tragedia urbana que vivimos con toda esta cantidad inmensa de unidades habitacionales a lo largo y ancho del país? Es una tragedia urbana cuyas consecuencias todavía no sabemos. Pero detrás de cada de esa tragedia hay un presidente municipal y un gobernador que fue presa de la corrupción y que recibió millones y millones de dinero por permitir que las casas se construyeran ahí. Por eso queremos que en nuestra convención, en nuestra reunión nacional de unidades habitacionales que realizaremos a finales de mayo, exijamos el encarcelamiento de las personas que permitieron esta crisis en el desarrollo urbano de nuestro país. Porque uno dice, pues hay que muchas casas. Pues sí, pero el hecho de que haya 2 millones o 5 millones de casas abandonadas quiere decir que esas van a descargarse sobre las espaldas y los bolsillos de todos los contribuyentes, porque los contribuyentes, al igual que en la crisis del 94-95, cuando se salvaron los bancos, ahora nuevamente volveremos a pagar esto que constituye un nuevo Fobaproa ahora de las empresas inmobiliarias.
Fue una tragedia financiera y una tragedia urbana y de servicios. Y vean a los presidentes municipales que dieron las licencias de construcción y los cambios de uso del suelo, hinchados de dinero, importándoles muy poco la destrucción de las áreas verdes, el haber acabado con acuíferos y el haber destruido muchísimas de las zonas agrícolas. Es bienvenida el cambio de estrategia, que ahora no se haga vivienda horizontal, sino que se haga vivienda vertical. Mucho más y mejor que estos cuartitos que parecen huevos donde no cabe absolutamente ninguna familia. Que tengan áreas verdes, centros comunitarios, áreas comunes con todos los servicios para que nuestros hijos pudieran vivir con cierto comodidad y con esparcimiento. Ojalá y eso no se quede solamente